Tengan ustedes una muy buena noche, señores estudiantes. El tema de ahora de nuestro segundo bimestre son las asignaciones forzosas. Bueno, en lo que podemos indicar sobre las asignaciones forzosas son las que nacen como el resultado de proteger a ciertas personas que se encuentran muy unidas o ligadas a la persona del causante, tales como su cónyuge o sus hijos especialmente. Por tanto, atendiendo a la protección de los más allegados al causante, la ley dispone de ciertos medios impositivos, como las asignaciones forzosas, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que tenían el causante para con estas personas cuando se encontraban vivos. Las asignaciones forzosas desde un plano doctrinario pueden ser definidas como aquellas que imperativamente tienen que hacerlas al testador en favor de ciertas personas, y si no las hacen o las hace indebidamente, la propia ley suple la omisión o corrige el error, aún contrariando la voluntad expresa de él. También tenemos en cuanto a las asignaciones forzosas, dentro de ellas encontramos la porción conyugal. Esta no es más que es aquella que parte del patrimonio de una persona difunta que la ley le asigna al cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su cómoda subsistencia. Está directamente beneficiado con esta asignación de la porción conyugal, en el que el cónyuge sobreviviente, la misma que por haberse hallado en una relación matrimonial con el testador, es protegida por la ley, como lo expresa nuestro código, con una parte de los bienes dejados por el difunto, para que pueda mantener su cómoda subsistencia, es decir, para que siga gozando del mismo estatus económico que tenía cuando aún estaba vivo el causante. En cuanto a esta clasificación, se debe tener en claro que la porción conyugal puede ser completa o complementaria. En el caso de la completa, la misma que tiene lugar es cuando el cónyuge sobreviviente recibe la totalidad de los bienes correspondientes a la porción conyugal. En cambio, la complementaria ocurre cuando el cónyuge sobreviviente posee bienes propios de su persona, los cuales le son imputados a la porción conyugal, de tal suerte que solo se recibe el complemento de los bienes faltantes para ajustar dicha porción, en el que en lo posterior se pueda entender aún más el complemento. En cuanto a la cuantía de la porción conyugal, esta corresponde a la cuarta parte del patrimonio del causante o del testador, y siempre se mantendrá en esta proporción porque así lo dispone nuestro código. En cuanto a la responsabilidad del cónyuge beneficiario, en esta vuelta viene dada en el que el testador no ha dejado bienes para la cómoda subsistencia del cónyuge sobreviviente. El Código Civil reconoce el derecho a la porción conyugal íntegra o completa, la cual no es una herencia sino un legado privilegiado. En este caso, la responsabilidad del cónyuge beneficiado será subsidiario en el caso de que no pueda cubrir con otros legados las deudas hereditarias. Otro punto importante también es el que si el testador ha dejado una cuota de bienes imputable a la porción conyugal y al otro cónyuge, este recibe una herencia con las responsabilidades propias de un heredero. Por tanto, puede renunciar a esta cuota y quedará con sus bienes propios y sin ningún tipo de responsabilidad ante las deudas hereditarias. Pero también puede recibir la herencia mediante el beneficio de inventario, limitado de esta manera en responsabilidad monto que reciba a título de porción, herencia imputable o a la porción conyugal. Por otro lado, la responsabilidad en la porción conyugal complementaria no le compromete el pago de las deudas hereditarias en cuanto a los bienes propios del cónyuge sobreviviente, sino en cuanto se haya constituido en vida del causante en garantía de dichas deudas. También entre otra parte que es la porción legítima, la porción de mejoras, como consta en la guía. En momento de
de centrarse en esta, nos habla sobre la legítima, que es la cuota de los bienes del difunto que la ley asigna a los legitimarios. En este caso, la cuantía por disposición de la ley corresponde a la mitad de los bienes del causante, en el que la porción de mejoras, aquí viene lo que anteriormente les estaba comentando sobre la complementaria. En cambio, la porción de mejoras, también conocida como cuarta de mejoras, puede ser conceptualizada con aquellas asignaciones forzosas que tienen lugar en la sucesión de los descendientes, hijos, ascendientes, padres y del cónyuge del causante. En términos generales, se puede decir que se actúa a la mejora en aquellas partes de los beneficiarios heredados que se suma de la parte recibida. También nos habla en nuestra guía sobre la apertura de la sucesión. En esta vuelta no es más que la que se puede decir es solicitada de oficio o solicitud a toda aquella persona que tiene interés en la misma y genera ciertos efectos jurídicos, como es el que determina el lugar donde se produjo la muerte del causante, también que es el mismo en donde se declara abierta la sucesión. También otro punto importante es en el que establece la competencia del juez en materia sucesoria, la misma que se radica en el último domicilio del causante. También provoca la delación en el que acepta o repudiar la herencia. Da igual en el que el mismo domicilio se inicien las causas de inventario, petición o partición de la herencia y demás provenientes de la sucesión. En cuanto a vuelta para la guarda y sellos, es una fijación de sellos en su medida preventiva o conservativa de los bienes o documentos importantes, los cuales por su valor pueden ser objeto de desaparición. Es una de las causas muy importantes también, y por esa razón que la ley protege los bienes hereditarios de personas inescrupulosas. Por eso es esto de la guarda y los sellos. En el que juez, ya una vez finalizada, dispondrá que se entreguen los bienes al depositario, previo inventario de los mismos, y mandará a publicar la apertura de la sucesión en un periódico de la localidad. Estos sellos se levantarán una vez realizado el respectivo inventario, una vez que se han entregado los bienes y papeles al depositario. En ese levantamiento se deberá observar las siguientes formalidades, como es la solicitud de parte y resolución del juez, citación a los herederos, al ejecutor testamentario, el acreedor en el que estuvieran fuera del cantón que siga el juicio. ¿Ya? También otra parte importante, hay casos similares en el que también se pide la presencia de testigos también para esto de la guarda y de los sellos. En su más necesidad, 3 testigos, pero bueno, esto se lo hace antes también de lo que designa el juez, en el que el testigo debe de reconocer su firma en el momento del testamento. También nos habla sobre el inventario y tasación. El inventario es el del patrimonio hereditario, el tiempo del fallecimiento del causante, el resguardo de los derechos de los interesados de la sucesión. Claro, al revés de la guarda y aprobación del sello y la herencia yacente. La facción de inventario es simplemente una medida permanente de seguridad, nada más. En cambio, la tasación consiste en asignar un determinado valor económico de las diferentes bienes dejados por el causante, acto que se realiza dentro del inventario. También nos habla en nuestra guía sobre el albaciazgo. De acuerdo a nuestro Código Civil, en el artículo 1293, nos habla de la persona nombrada por acto testamentario que se ejecuta sus disposiciones, se llama albacea, quien es el encargado a llevar la práctica las órdenes impartidas por el testador como el fiel reflejo de su última y definitiva voluntad, manifiesta en forma legal.
En este también nos pone una definición personal en el que se podría decir que las funciones del albacea se limita en lo que es el cumplimiento de la voluntad del testador y por otra parte pues el resguardo y protección de los derechos e intereses de los herederos e inclusive de los acreedores del causante. Eh, en el que podremos también recalcar que el albaceazgo es indelegable, limitado a sus atribuciones, ya que solo puede cumplirse las señaladas en la ley, remunerado, por supuesto, claro. Una institución a día cierto y determinado puede haberse más de un albacea o ejecutor testamentario. El albacea puede no aceptar el cargo también, su decisión es facultativa, es decir, depende de su voluntad. Y además, otra cosa también que tiene que ser de suma confianza. Para darle este tipo de atribución. Bueno, también tenemos que la obligatoriedad del cargo del albacea no es más que la persona debe de ser capaz, como para ciertas atribuciones siempre se debe de ser mayor de edad. También es ser facultado por la ley para ejercer este cargo. Pero también nos habla de que no todas las personas pueden ser albaceas, ya que la que se coloca ciertas limitaciones, que es en los menores de edad, como les estaba diciendo anteriormente, los que pueden ejercer tutela o curaduría, como los ciegos, sordos, dementes, los incapaces de tutela o curaduría por razón de cargo, como los miembros de la fuerza pública. En cuanto a esta de las obligaciones, de acuerdo al Código Civil, se lo puede encontrar en nuestra disposición en el artículo 1298, en el que el albacea nombrado puede rechazarlo libremente el cargo, o sea, está en todo su derecho. Y como atribuciones, pues si existen varias albaceas, todas son solidariamente responsables en el manejo de los bienes, conservar también los bienes de la sucesión y velar por la seguridad de los mismos, pagar las deudas y legados, vender los bienes hereditarios, comparecer judicialmente cuando sea necesario, tiene la mera tenencia de los bienes objeto de la sucesión. O sea, la responsabilidad es el de señalar que el albacea responderá hasta la culpa leve mientras se encuentra desempeñando dicho cargo. O sea, en este caso, pues es una responsabilidad muy en base a mucho esfuerzo y acatar todo este tipo de responsabilidades, porque en sí, pues todos los bienes están a su responsabilidad, se podría decir. Eso nomás, señores estudiantes, les agradezco mucho por su atención y les deseo éxitos en el resto de este bimestre. Muchas gracias. Gracias.